Hola a todos, bienvenidos y Un saludo desde la oscuridad. bueno, vamos a empezar con el primer personaje de un grupito de personajes que yo ya he creado, personajes no jugadores para la ciudad, por una parte para que no nos tiremos 20 siglos haciendo el nocturno, por otra parte porque bueno, yo le tengo mi propio planteamiento para el nocturno y quiero hacerle ciertas cosas al nocturno, y los personajes que pueden ser interesantes para eso, pues los hago yo y además así pues sirven un poquito de ejemplo, de guía y bueno, pues para ver un poquito cómo se hacen las cosas. Eh, Empezamos con el personaje más importante de todos, este de aquí, el señor James Nichols, el príncipe de Edtown. Eh, y bueno, la ficha la pondremos al final. Comentaré lo que haya que comentar sobre la ficha. Pero la ficha no es lo más importante. O sea, lo importante es el personaje en sí. Bueno, ¿quién es James Nichols? Bueno, pues James Nichols, aproximadamente, bueno, pues allá del finales del siglo XVII, ¿no? 1680, 1690, por ahí, fue abrazado por un miembro del clan Brulla. Y, y bueno, ¿por qué? Bueno, pues como ya habremos comentado en el de la ciudad, ¿no? En la ciudad de Edtown fue fundada por dos vampiros, ¿no? Un Ventru y un Brulla. El que nos interesa aquí es el Brulla. Ferdinand Lossack. Eh, y bueno, se iban alternando lo que es el mandato, ¿no? Entre los dos. Bueno, pues en uno de los periodos en los que le corresponde gobernar al Ventru, ¿no? Y el Brulla eh, pues se va de la ciudad, no echado, ¿no? Aprovecha para hacer sus cosas. Eh, bueno, pues hay un humano que le llama la atención, vamos a decir, joven, en aquel momento, joven abogado, bastante frustrado, ¿no? Con lo partidaria, ¿no? De la justicia civilizada, ¿no? Que lucha, ¿no? En contra de, bueno, pues esos juicios amañados y demás, ¿no? El circo que se monta con los juicios, ¿no? Para luego dictar una sentencia que está ya prefijada desde el primer momento, ¿no? Él le sigue, por decirlo de alguna manera, le estudia, le observa, ¿no? Se marcha, vuelve y cuando vuelve, bueno, pues no, ya no un tan joven, bueno, pues termina abrazando, ¿no? A este el que será su nuevo chiquillo. Hay que hablar pues un poquito sobre Ferdinand Lossack. Es un Brulla pues, del siglo XIII aproximadamente, siglo XII, siglo XIII, ¿no? De pensamiento prometeano, es decir, la ilusión o el recuerdo de Cartago, ¿no? Está ahí, ¿no? No lo recuerda porque no lo vivió, pero bueno, el espíritu de Cartago, ¿no? El recuerdo del espíritu de Cartago está ahí, pero bueno, se enfocan más, ¿no? El ayudar, guiar, proteger a la humanidad. Un poco así mucho más complejo, pero a grandes rasgos, ¿no? El espíritu prometeano. Eh, el señor James Nichols, ¿no? Bueno, pues fue un hombre, ¿no? Hijo de unos burgueses algo adinerados, ¿no? Que llevó a que o que le permitió, ¿no? Esa fortuna familiar, ¿no? El poder estudiar derecho, convertirse en un abogado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, siempre muy descontento, ¿no? Con realmente, ¿no? Más
apreciando que lo que es la justicia era más un espectáculo antes que realmente en sí un acto de justicia, ¿no? Y bueno, pues fue abrazado por, como hemos dicho, ¿no? Por Ferdinand Lonsac, un brulla de séptima generación. Y bueno, pues, durante un periodo de tiempo no demasiado grande, ¿no? Una serie de años, no demasiados, ¿no? Viajó con su sire mientras aprendía y demás. Un dato importante a la hora de su educación sobre la estirpe es el hecho, ¿no? Precisamente de que Ferdinand Lonsac, uno, fuera de mentalidad prometeana y dos, fuera gran, entre comillas, amigos, si es que los vampiros pueden ser amigos, ¿no? De un Ventru del que aprendió muchas cosas, ¿no? La mentalidad Ventru, ¿no? El respeto, la etiqueta, por decirlo de alguna manera, que tampoco sería exactamente la etiqueta, ¿no? Ese aplomo, esa seriedad, esa razón de ser, eh, que ayuda mucho a los Ventru. Un Ventru es algo mucho más que un personaje con dinero, ¿eh? Ayuda a controlar la bestia, ¿no? Pues también le inculcó ciertas formas y maneras, ¿no? Sobre el comportamiento Ventru a su chiquillo, ¿no? Siendo de clase burguesa, adinerada, ¿no? El tercer hijo, ¿no? Por supuesto su padre también era abogado. El tercer hijo de una familia burguesa adinerada. Bueno, el tema de la etiqueta no le era extraño, ¿no? Y bueno, pues eso le marca bastante, ¿no? En el momento que es liberado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Termina su periodo de adiestramiento, aprendizaje, es liberado, con todo el mundo por delante, y se va a dedicar a viajar por el mundo, ¿no? Empieza por colonias inglesas, no solo las americanas, sino también la India, colonias africanas, etcétera, etcétera, ¿no? Viaja por toda Europa, ¿no? Buscando, ¿no? Ese sentido de justicia, y comprobando que más o menos en todos los lados la justicia es igual. Poco menos que una herramienta de opresión y a la vez un espectáculo, ¿no? Pero aún así, bueno, pues aprendiendo ciertas cosas, adquiriendo conocimientos, ¿no? Que le pueden o que le podrían llegar a ser útiles en un futuro. Durante sus viajes irá reclutando criados, ¿no? Sus ghouls, ¿no? No a mucho después de ser liberado, reclutaría al primero, al señor Alan Hampton, un compañero pues sus tiempos de estudiante sobre derecho. Le reclutaría muchos años después, ¿no? Tiene una edad avanzada, sus viajes, digamos, ¿no? India, Oriente Medio, etcétera, etcétera, ¿no? Reclutaría a su segundo criado, los voy a poner para que los veáis, ¿no? El primero sería Alan Hampton, ¿no? El segundo sería reclutaría como guardaespaldas a Cecil Rafik, hombre de ascendencia árabe, digamos, ¿no? Afgana, de Afganistán. Y luego ya principios, muy principios del siglo XX, ¿no? 1900 y muy poquito, 1908, 1909, 1910, digamos en el primer cuarto, ¿no? del siglo XX,
pues reclutaría a su tercer asistente, su tercer criado, que sería pues su asistente, que sería Sofía Genaro. La descubriría en Italia en una escuela para señoritas. Vamos a meterle un cuarto criado, pero bueno, lo vamos a dejar en blanco, lo vamos a dejar abierto, bien para narradores o bien para que podamos utilizarlo más adelante. Pero bueno, estos serían sus tres criados: Alan Hampton, Sofía Genaro y Sasir Rafik. Bien. El señor Nichols, bueno, pues allá por finales de los años 20, principios de los años 30, pues decide ir a la ciudad que creó o que fundó Susire, ¿no? Después de la muerte, bueno, recibió las noticias de su muerte muchos años atrás, pero bueno, mientras estaba ocupado viajando en el mundo, pues tampoco tenía mucho, ¿no?, que hacer, no podía hacer mucho al respecto. No podía volver a devolverle la vida, con lo cual siguió hasta principios del siglo XX, ¿no?, en el que, bueno, llegándole noticias, ¿no?, de el desastroso, la desastrosa gestión del señor Oliver Stinson con respecto al Principado, bueno, pues decide ir a ver con sus propios ojos qué es lo que está pasando en la ciudad que fundó Susire. Y bueno, pues cuando llega allí, pues se encuentra un gobierno totalmente desastroso, un príncipe totalmente banal que desatiende completamente sus obligaciones, que realmente no tiene ningún poder, que lo poco que mantiene lo mantiene enfrentando al resto de primogénitos entre sí. Y bueno, pues decide tomar cartas en el asunto, ¿no? En su presentación ante el príncipe, a su llegada, ¿no?, recitaría, ¿no?, con todo etiqueta y cortesía, eso lo vamos a puntuar mucho con respecto al personaje, recitaría su linaje, ¿no?, y cuando el príncipe pues se da cuenta de que es el chiquillo del fundador de la ciudad, pues le pregunta que si se encuentra que se ha acudido a la ciudad para reclamar su derecho, ¿no?, a la herencia, ¿no?, de su sire, ¿no? Y él responde que no. Responde que no, pero su idea es clara, y sobre todo cuando confirma sus sospechas de que están destruyendo completamente el legado de su sire. A lo que, pues con todo tipo de maniobras, ¿no?, políticas, económicas, directas, ataques directos, consigue deponer al príncipe y ser nombrado el nuevo príncipe de la ciudad. Dentro de estas maniobras, ¿no?, bueno, pues hay dos puntos bastante importantes que ya veremos reflejados en la ficha. Uno es realiza ciertos tratos, pactos, ¿no?, con diferentes primogénitos de la ciudad, que están descontentos, por supuesto, con el gobierno que había en aquel entonces. Con unos recibe un apoyo no demasiado importante, otros simplemente se comprometen a permanecer neutrales ante la disputa. Llega a acuerdos, hace promesas, etcétera, etcétera, cumplida todas, pero a su manera. No es bueno hacer un pacto con el diablo, siempre sale ganando. Y bueno, utilizaría una herramienta relativamente nueva que él ha conocido en sus viajes, ha conocido de su existencia, ha sido capaz de ver el potencial que tiene, ¿no?, en su viaje por Italia, y no es otro que la mafia, ¿no? Pues consigue tener acceso a la mafia, consigue influencia dentro de la mafia, ¿no?, y será, pues por ejemplo,
de las herramientas que utilizará para socavar la influencia, no solo del príncipe, sino también de otros antiguos, de otros primogénitos, ¿no? Para realizar ataques directos contra bienes y recursos del príncipe, etcétera, etcétera, etcétera. Serían sus dos puntos más importantes, ¿no? También pues él llevará a la quiebra, su propio estatus, su propio concepto de abogado, ¿no? Pues le llevaría a poder plantar ciertos querellas, ¿no? Y juicios, ¿no? Contra bienes o seguidores partidarios y criados del príncipe, etcétera, etcétera, etcétera. Atacaría al príncipe en todos los frentes que le fueran posibles, ¿no? Llegando finalmente, ¿no? Pues a hundirle completamente y a derrocarle. Su primer acto como príncipe es el realizar una vista, ¿no? Y aplicando severamente el lex talionis, condenando al antiguo príncipe a muerte por su violación de la mascarada y otras varias tradiciones. Durante este periodo de tiempo, durante esta disputa por el Principado, tiene un segundo oponente que le complica bastante la vida, que es precisamente el primogénito Brulla. Desde un primer momento no se gustan, no se caen bien. El príncipe es un loco, pero el primogénito Brulla considera que es un estirado, que es un vendido a los Ventru. No es un verdadero Brulla. No se comporta como un Brulla. No. Incluso tiene sus propias sospechas, ¿no? De que realmente es toda una maniobra de los Ventru, ¿no? Para hacerse con el poder y oprimir al pueblo y demás, ¿no? Y se opondrá mucho, ¿no? A él. Otra de las primeras decisiones que tomará James Nichols como príncipe será precisamente el declarar una caza de sangre simbólica. Realmente es un destierro, una caza de sangre contra el primogénito Brulla. Entre otras, por ciertas cosas que le revelaré más adelante, ciertas decisiones bastante inadecuadas, totalmente tomadas, ¿no? De forma totalmente inocente, sin ningún tipo de mala intención, etcétera, etcétera, pero equivocadas en el fondo, y bastante, digamos, comprometidas o comprometedoras e incluso peligrosas, ¿no? Decretará una caza de sangre contra él a nivel simbólico, lo que, bueno, pues en el fondo realmente no es más que un destierro, ¿no? El primogénito Brulla se encuentra desterrado bajo pena de caza de sangre si vuelve a la ciudad. Hay otros vástagos que también, bueno, son juzgados y condenados de acorde con sus pecados durante el mandato del anterior príncipe, ¿no? Le voy a poner una frase que me parece bien, ¿no? Una cita para él, digámoslo así, ¿no? Es decir, antes que juez, soy un servidor de la justicia, ¿no? Y bueno, pues desde 1930, o de la década de los 30, ¿no? Pues ya gobernando la ciudad. Gobierna la ciudad con mano de hierro bajo guante de seda. Es cortés, educado, pero no se anda con tonterías. Y en todo momento, no desatiende jamás, ¿no? Sus deberes como príncipe. Una de las cosas que hace como príncipe es, por decirlo de alguna manera, reclutar, llamar e invitar a vástagos que han conocido durante sus viajes, ¿no? O de los que ha oído hablar durante sus viajes, para ofrecerles cargos en la ciudad. Llamará pues a Mina Smith, ¿no? Para invitarla a asumir el puesto de sheriff. Llamará
a Ópalo para que asuma el puesto de guardián del Eliseo, etcétera, etcétera, etcétera. Los puritanos se me echarán al cuello. ¡No puede ser porque un ghoul nombrará a su ghoul, Alan Hampton! Os lo vuelvo a poner. Alan Hampton. Como senescal. Y imitará algún que otro vástago también, pero ya no a nivel de cargo, ¿no? Será invitado cordialmente a residir en la ciudad si es de su agrado, ¿no? Siempre buscando pues el buen funcionamiento de las cosas, ¿no? Como he dicho, es gente que ha conocido o de la que ha oído hablar, ¿no? Que él considera que son eficientes, ¿no? para el puesto, ¿no? O que son provechosos, ¿no? para la ciudad. ¿Qué podemos decir de él? ¿No? Ya de ahí hasta los días de hoy, ¿no? ¿Vale? ¿Qué podemos decir de él? Bueno, pues lo primero, aspecto físico. Siempre pulcro, limpio. El traje a lo mejor, como se dice, de corte algo más clásico, quizá casi anticuado, ¿no? Pero aún así elegante, ¿no? Bien vestido en todo momento, ¿no? Bien vestido, bien peinado, cortés y educado ante cualquier situación. Aunque le insulten en la cara, aunque un neonato le escupa en la cara, será cortés y adecuado. Lo que no quiere decir que, siendo como es un brulla, no le meta una hostia y le hunda el cráneo en el pecho. Pero eso sí, con educación. Y cortesía y sin faltar al respeto. Ese deje, ese toque ventru, ¿no? Inculcado por Susire, con, digamos, ¿no? El planteamiento de que ayude a mantener a raya a la bestia. Siempre educado, siempre cortés, procurando no alzar la voz. Podemos utilizar muchos de la etiqueta, ¿no? Los que conozcáis el tema de etiqueta Ventru, podemos utilizar casi todo lo que viene en etiqueta Ventru a la hora de interpretar a este personaje. Es el príncipe, no tiene superiores entre comillas, con lo cual no tiene por qué esperar a que hable su superior. Él puede hablar y puede interrumpir, aunque no tiene por qué hacerlo, y no es bueno interrumpir a otro si no hay un porqué, ¿no? Entonces, es un príncipe, vamos a decir, que escucha, atiende a, llamémoslo, sus súbditos, pero sus súbditos entre comillas, ¿no? Por ejemplo, muchos príncipes, su excelencia, majestad y demás, a él no le gusta. Él prefiere simplemente que se llame el señor Nichols, ¿no? Y ya está. James tampoco, ¿vale? Posiblemente muy pocos vástagos en la ciudad y fuera de la ciudad, ¿no? Tengan la confianza como para llamarle James, ¿no? Pero el señor Nichols le es más que suficiente. Aunque no quiere decir que a sus espaldas le puedan llamar otras cosas, que también vamos a hablar de eso. Es un príncipe justo. Aplica la justicia y la aplica tal cual, no la aplica libremente. Aunque no es aquel joven idealista que quería, ¿no? Que despreciaba esa justicia totalmente partidista y digamos, ¿no? Espectacular, ¿no? De espectáculo. Pero sí que intenta aplicar la ley, la lex talionis, sobre todo, tal cual como es. Aunque, si es bueno para la ciudad, es bueno para él, si es necesario, está dispuesto incluso a provocar algún tipo de
situación complicada y que le beneficie. Situación complicada para otros, pero que le beneficie a él. Una cosa que aprendió, porque incluso se aprende mucho de los enemigos, que aprendió del anterior príncipe, es el hecho de que el mantener a la primogenitura enfrentada entre sí es muy útil. Puede servir, no para tener el poder, pero puede servir para que no te lo puedan quitar. A no ser que llegue alguien y consiga juntarlos en tu contra, como hizo él. Por lo que intenta, ¿no? Provocar situaciones que enfrenten a los primogénitos entre ellos. Esto no quiere decir, ¿no?, que mande a su ghoul guardaespaldas a asesinar al chiquillo de no sé quién, y deje pruebas de que lo ha asesinado otro primogénito. No, esto quiere decir que hoy apoyo o permito la petición de tal primogénito para luego mañana beneficiar a otro, ¿no?, en otra cosa que a lo mejor quiere uno. O este me hace una petición, ¿no?, y luego se la otorgo a otro, ¿no?, para que haya enemistad entre ellos. El tema, por ejemplo, del primogénito toreador, que lo tenemos en el aire, lo dejaremos para el final, ¿no?, el si está muerto o no está muerto, o qué es lo que ha pasado realmente. Pero bueno, por ejemplo, él apoya a la portavoz del portavoz sustituta, ¿no? Está eso pendiente de definir, si está muerto o no está muerto, etcétera, etcétera. A la portavoz o sustituta del primogénito, ¿no?, que siendo una nenata, con el apoyo de nuestro amigo el príncipe, se sienta en el sillón de primogenitura del primogénito toreador. ¿Vale? Y no es, aunque podemos meter el tema rumores, que ya hablaremos de ello, cuando hablemos del personaje en cuestión, no es que tengan un torrido romance, ni le tengan ligado por sangre, o la tengan ligada a él a ella, o simplemente para que el clan toreador, que durante un tiempo, ¿no?, o desde su llegada, o desde el príncipe anterior, durante el mandato del príncipe anterior, empezó a ganar poder, ¿no?, con un primogénito fuerte, ¿no?, que sabe lo que quiere, que mira por su clan, etcétera, etcétera, ¿no?, pues la situación le beneficia, ¿no?, y quiere un primogénito débil, no manipulable, sino que no se pueda enfrentar a él. Aunque no quiere decir que no intente manipularlo. Vamos a decir que es un tío que siempre intenta ir 4 pasos por delante de los demás. Siempre tiene contingencias. Tiene montones de secretos. Llegaremos en secretos y hablaremos secretos sobre él. Puede que incluyamos cosas y datos, e incluso circulitos que tanto os gustan poner en la ficha, en base a los secretos que hagamos cuando llegue el momento, porque el príncipe tiene secretos. Pero lo que queremos es un tío con una astucia grande. O sea, ¿por qué? Porque, entre otras, está solo, ¿no? Podemos decir que es el ejemplo clásico, ¿no?, de la soledad del éxito, ¿no? Está en lo alto, está en la cima, pero está él solo. No tiene ni siquiera el apoyo de su clan. Incluso eso está peor. Entre otras porque desterró al primogénito Brulla. No ha permitido que ningún Brulla ocupe el asiento del primogénito del clan Brulla. No se lleva bien ni siquiera con el clan Brulla. Está él solo, ahí, en la cima. Con lo cual, no es paranoico, no. Pero espera muchas ataques en cualquier momento, ¿no? Y siempre intenta ir 4 pasos por delante del resto, ¿no? A ver, que me dejo.
Por aquí nada. Vale. Sugerencia de interpretación, ¿vale? Serio. No quiere decir que se te escape, que no pueda escapársele una sonrisa, ¿no? Pues ante algún chiste malcavian, siempre y cuando no sea irrespetuoso. Pero en rasgos generales, serio, mirada seria. Sin llegar a ser amenazante, pero... Movimientos lentos, pausados. Hablad despacio, nunca en voz, en una voz demasiado alta. No grita. A ver, hay momentos y momentos. Puede haber un momento, en un momento tenso, que pierda el control, o el frenesí, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero el personaje siempre va a intentar hablar en un tono calmado, educado, respetuoso, en un tono intermedio, ¿no? De forma siempre seria y pulcra. Movimientos lentos. Movimientos lentos. Y esto va a ser una contradicción de los claroscuros del personaje. Movimientos lentos, espaciados, gesticula, pero no en exceso. Importante, justo, escucha lo que tienen que decir los demás. Más que nada porque el escuchar siempre te va a dar muchos datos. Uno, lo que dice. Dos, de cómo es. O el cómo lo dice. ¿No? Puedes, ¿no? Podríamos decir que él opina que puedes llegar a prever qué es lo que busca realmente su oponente, ¿no? Con la petición que le está haciendo, cuáles son sus intereses, si va de buenas, va de malas, ¿no? Serio, lento, movimientos lentos, no exagerados, ¿no? Pero por ejemplo, hice su presentación en la partida de Morituri te salutan, ¿no? Pose. ¿Seríais tan amable de recitar vuestro linaje? Por favor. Es un príncipe que incluso pide las cosas, por favor. No es me haces el favor. Y demás, ¿no? Pero pide las cosas, por favor. ¿Sería usted tan amable? Siempre utiliza más, o suele utilizar más el usted. Educado. A lo que se refiere, creo que tal vez no tiene conocimiento de que ya he tomado cartas en el asunto, caballero. Cosas así. ¿Vale? Voy a dar un dato sobre la partida. Cometí un error, ¿vale? Cometí un error. Se me fue la pinza un momento y mezclé este personaje con otro, ¿vale? Que es a lo que vamos a ir. Sus dos principales oponentes, ¿vale? Mi planteamiento es que tenga dos oponentes principales. Uno es el primogénito Ventru, porque quiero que sea el chiquillo del otro fundador de la ciudad. Entonces, hay tensión entre los dos. La ciudad es mía. No, la ciudad es mía. No, la ciudad es mía. No, la ciudad es mía. ¿Vale? Hay tensión entre los dos. Sus sires, supuestamente, como hemos dicho, entre comillas, eran amigos, muy amigos. Pertenecían a la misma cotería. Pero entre ellos dos no se llevan muy bien. ¿Vale? Pero quiero que haya un segundo oponente. Y es un... es el líder anarquista. El líder anarquista, que bueno, es otro personaje que ya he creado. Además es un anarquista que tiene años. No es un nenato. Es un
fácilmente podría conseguir un rango de primogénito, podría haber sido el primogénito Grulla, el miembro del clan Brulla, por supuesto, el cual, bueno, pues están enfrentados, o son oponentes, más correctamente, pero digamos que no se atacan abiertamente. ¿Por qué? Porque al príncipe no le interesa. Lo que son los anarquistas los vamos a situar en un dominio propio. En la ciudad va a haber dominios propios. Los anarquistas tienen su propio dominio propio. Digamos, una de las partes bajas de la ciudad es dominio anarquista. Se les ha entregado el dominio. Los anarquistas también son una herramienta útil para él. Luego hablaremos de técnicas y tácticas. No le viene nada mal la presencia anarquista en la ciudad. También, ¿no? Que a veces es bueno asumir el papel del villano. Pero es que el dato principal o el problema principal es que el líder anarquista sabe algo, conoce uno de sus secretos. Entonces tampoco quiere que ese secreto vea la luz. ¿Vale? Ya hablaremos de él cuando hablemos de secretos. ¿Vale? Tácticas. Bueno, lo primero es que no hay nada mejor como un apocalipsis para juntar a la gente. No hay nada mejor que un enemigo externo para juntar a la gente. Es decir, que tenemos una incursión SAT, cojonudo. No apoya que haya Sabbath. No apoya que haya Sabbath. Que vienen los Quellin, mejor. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Siempre intenta aprovechar todas las situaciones, por muy malas que sea, darles la vuelta y que al final sean un beneficio para él. ¿No? El tema, por ejemplo, ¿no? Cazadores, una ruptura grave para que todos tengan que trabajar en conjunto y colaborar entre todos para subsanar esa ruptura mascada. No quiere decir que no que las provoque él. Quiere decir que no siempre las provoca él. Pero puede que otras veces sí. Puede que haya algún explorador SAT de la ciudad y que incluso él sepa quién es y no lo ha ejecutado porque lo utiliza involuntariamente para la gente como un agente doble, suministrándole información errónea, falsa, para utilizar en su beneficio. Puede, como no tenemos más PNJs, no sabemos qué va a haber, si hay una semita, no hay una semita, si hay alguien operando pues en la zona, etcétera, etcétera, puede que no, que puedan servirle de herramienta, ¿no? Para que sean personajes conflictivos, que puede él beneficiarse de ese tipo de cosas. Por ejemplo, pues de los personajes que hay creados, pues los ghouls independientes no son muy bien vistos. Son una ruptura mascarada, potencial, no estar bajo control, etcétera, etcétera. Por ejemplo, fijo, oficiales por parte de él, permitidos por parte de él, voy a meter dos ghouls independientes, dos. Uno el que ya he utilizado varias veces, y otro que es uno que creé no hace mucho, y que también es muy útil como herramienta narrativa. Vamos a tener, que también lo tengo creado y sale también en Morituri. En Morituri te saludan, también sale, hay un setita en la ciudad. No pertenece oficialmente a la camarilla, pero está sujeto a las leyes de la camarilla. Y con su consentimiento. Está en la ciudad con el permiso del príncipe siempre y cuando acate las leyes de la camarilla. Siempre y cuando no cause ningún problema, por supuesto. O por lo menos no sea evidente que causa problemas. Porque como hemos dicho, a nuestro amigo el príncipe le interesan que haya problemas. Esto no quiere decir que la ciudad sea una ciudad caótica.
el dato y la confusión que... el cruce de cables que tuve en la partida fue la alusión al reloj, ¿vale? Él tiene que funcionar como un reloj. Eso no pertenece a este personaje. Eso no te lo he preparado a este personaje, pero de repente me salió. Me di cuenta luego cuando revisé la partida, dije, va, que me he confundido. ¿Eh? Él quiere que las cosas funcionen, pero de vez en cuando, como hemos dicho, hace falta un enemigo para poder unirlos a todos. Hace falta un enemigo para rebajar las tensiones internas y que se descargue esa presión con alguien de fuera. Como hemos dicho, no es el típico príncipe banal, no es el típico príncipe hedonista, no. Es un príncipe que tiene todo atado y bien atado. ¿Vale? En principio no os voy a dar mucho más, porque queda, pero bueno, lo dejaremos pendiente para el tema de secretos, el secreto que conoce el anarquista, si hay algún otro personaje que pueda conocer algún secreto del príncipe, etcétera, etcétera, lo dejaremos para más adelante. He hablado del tema de apodos, ¿no? Lo explico ya en este, aunque lo volveré a explicar, pero a prácticamente todos los personajes quiero que tengan un apodo. Quitamos este, ponemos este, ¿no? Le ponemos a él y a sus ghouls, ¿no? Él es Jay Nicol, el príncipe Jay Nicol, apodado, porque es el líder anarquista el que pone los motes, el que pone los apodos. El príncipe Jay Nichols, apodado el Ventru. Cosa que no le gusta. A ver si a algún jugador se le ocurre llamarle, Ventru, en la puta cara. Puede que, como hemos dicho, le suelten una hostia y le hunden el cráneo en el pecho. Tenemos a Susan Skull, ¿no? Que es el primero de sus ghouls, es un ghoul bastante viejo. Ya hablaremos de los ghouls en otro vídeo. Que es Alan Hampton, al que apodan Boca de Sauron. También le podemos poner que a Nichols le llaman Sauron. Su asistente Sofía Genaro, a la que apodan Bomboncito, ¿no? Es muy guapa, muy atractiva. Y por último, pues el guardaespaldas Asir Rafik, al que apodan Pitbull, ¿no? Es el perro que le lanza a sus enemigos, ¿no? Y ya les pondremos más motes, ¿no? A los diferentes PNJ. Los anarquistas, no sé si le pondremos motes o no, pero vamos, a que no le vamos a poner motes al líder. A alguien tiene los cojones. Pero bueno, venga, vamos a lo que os interesa, lo que queréis, la ficha, porque a mí lo que me interesa son los puntos, no me interesa el personaje. Yo solo quiero saber si puedo matar con él a los PNJs, perdón, a los PJs, o yo solo puedo saber si puedo matarlo. Bueno, pues antes de poner la ficha, os voy a aclarar una cosa. Habrá quien diga, ¡wow, vaya mierda de príncipe! A todo aquel que lo piense, le invito a que entre en algún reclutamiento que haga para X-Town, y que simplemente, para justificar tradición de destrucción, para justificar defensa propia, le escupa la cara para que el príncipe le suelte una hostia antes. A ver qué es lo que pasa. Porque habrá narradores que, bueno, pues puedan tener problemas con el príncipe en esas situaciones si se dedican a dar con el garrote con él. Pero yo es que no doy con el garrote. Pero bueno, ponemos la ficha. Vale, vamos a poner otra vez a James Nichols. Lo podemos poner por aquí. Lo hacemos un poquito más pequeño. Pequeño, hemos dicho pequeño. Vale. Bueno, empezamos. James Nichols, príncipe, bueno, no le he puesto lo de X-Town, pero bueno, da igual. Naturaleza, arquitecto, ¿no? Él intenta realmente no construir, porque más o menos está ya construido, ¿no? Pero más enfocado, ¿no? A construir, ¿no? un gobierno duradero. Hemos dicho que es descendiente de un prometeano, respeta bastante a los mortales. Conducta capitalista, siempre va buscando un beneficio, no tiene por qué ser vender y comprar. Él siempre busca un beneficio, un quid pro quo. Usted, señor primogénito Tremer, quiere conseguir tal cosa. Me está pidiendo, ¿no?, que permita que usted traiga una gárgola desde Viena
para la protección de su capilla. ¿Y qué saco yo de eso? Bueno, pues en la próxima votación que va a haber, dejo el tema de votaciones un poco al final. El gobierno hemos dicho puño de hierro, pero no hemos definido bien el gobierno, ¿vale? El concepto es abogado. Como mortal era abogado. Como vástago, digamos que como imagen pública es abogado también. Uno de los mejores abogados de la ciudad. Tiene uno de los bufetes más importantes de la ciudad. Con respecto al tema de antiguamente y ahora, ¿no? Y el tema abogado, ¿vale? Hemos dicho que es uno de los abogados más importantes de la ciudad, con uno de los bufetes más importantes de la ciudad. Es un abogado caro, o sea, y el bufete es un bufete importante. Pero aún así, por ejemplo, a la hora de salvaguardar su humanidad, también digamos que asiste en casos no solo como asesor, sino también como abogado, ¿no? De causas medioambientales, juicios por derechos civiles, e incluso defiende gente sin recursos. Pero quiero meterle un dato muy importante. Muy importante, porque yo quiero meterle a la primogénita toreador, que ya hablaremos de ella cuando llegue el momento, por el tema de la mascarada. Porque él siempre lleva utilizando el mismo nombre desde que llegó, ¿no? Es su nombre, Jane Nichols. Lo ha utilizado siempre. No cambia. Entonces, bueno, pues antiguamente no había mucho problema, desaparecía, y sobre todo él, que viajaba por el mundo, ¿no? Desaparece una temporada, luego vuelve a aparecer como su hijo, ¿no? Y aquellos, ¿no? Ya vejetes, ¿no? Ya hay viejetes, ¿no? Con una vista bastante pobre. Oh, coño, eres clavadito a tu papá o a tu padre. Sí, ¿no? Me dicen, pero tengo los ojos de mi madre, ¿no? Un rollo así, pero bueno, ya en épocas modernas, ¿no? Ya la cosa está un poquito más complicada. Con lo cual, quiero meterle un dato. Y es el hecho de jamás deja que le retraten. Jamás. No permite que se le hagan una sola fotografía. No hay ni una sola fotografía sobre el príncipe. Mientras que otros príncipes tienen montones de cuadros con ellos en poses hercúlea en lo alto de un caballo, con una espada, no sé cómo. Él no tiene nada. Ni un solo retrato suyo, ni un solo cuadro suyo. No permite que nadie le haga fotos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy importante ese dato. ¿Por qué es la sombra? No, hay espejos. En palacio, digamos, en su refugio hay espejos y él se refleja sin ningún problema. Me planteé meterle el defecto sin reflejo, pero no es la sombra. Simplemente tema mascarada, ¿vale? Bien. Volvemos. Afiliación camarilla, su generación es octava, como hemos dicho, su primogénito, la de Sire, perdón, su primogénito, su Sire, Ferdinand Lonsac, era de séptima generación, por tanto él es de octava, ¿vale? Primarios mentales, secundarios sociales, terciarios físicos, brulla con terciarios físicos. Este no es un personaje violento, ¿vale? Luego os pondré las especialidades, ¿vale? Bien, habilidades. ¿Qué es lo que nos importa? Bueno, yo los pongo así, ¿vale? Os explico. A ver, que perdí el ratón. Lo veis, ¿no? Vale. Los puntos que hay a la derecha son los que he pagado con puntos gratuitos, ¿vale? Hay que sumárselo, ¿no? Por ejemplo, esto realmente va así, ¿vale? Como hemos dicho, más de uno dirá, vaya mierda de príncipe.
Ya te digo yo que no. Si da con el garrote, es una mierda. Si no da con el garrote, verás tú. Bueno, esto lo dejo para el final. Eso lo dejamos para luego. A ver. Como hemos dicho, y como ya he dicho, bueno, como ya he dicho muchas veces, la ficha tiene que ser. La historia del personaje tiene que ser traducible a la ficha. No se ponen puntos porque sí. Y todos los puntos tienen que tener su reflejo, o deberían de tener su reflejo en la ficha. Como hemos dicho, he dicho, escucha, deja hablar a los demás. No es que no hable cuando no debe, que procure evitarlo. Simplemente escucha a los demás, porque escuchando a los demás se pueden aprender muchas cosas. No tiene una mala forma física, sus tiempos de humanos, clase adinerada, estaba bien alimentado, etcétera, etcétera. Conciencia, bueno, pues en el Tíbet pudo aprender, ¿no? En sus viajes, pudo aprender técnicas de meditación y demás, pero vamos, tampoco nos importa mucho. Empatía, expresión, es un abogado, el alegato, el discurso ante el jurado, intimidación, es un príncipe, sabe intimidar, lo mismo que el liderazgo, sabe defenderse, sabe mentir, y es una persona educada, cortés, diplomática, ¿vale? Otro beneficio, ¿no? A la hora de enfrentar es el ponerse el... Hemos dicho que no está mal ponerse en la figura del villano de vez en cuando, pero a veces está bien ayudar a los demás, ¿no? A lo mejor provoca las disputas entre dos primogénitos y luego se ofrece él a mediar diplomáticamente entre los dos, ¿vale? La etiqueta debería de tener algo más, pero bueno, los puntos llegan como llegan, sabe defenderse, etcétera, etcétera. Hemos dicho burgués, adinerado, o con un nivel económico bastante importante, igual buena educación, academicismo, ciencias, finanzas, investigación. Hemos dicho que es el mejor o uno de los mejores abogados de la ciudad. Leyes a 5, a tope. Luego, bueno, sabe un montón, ha viajado por el mundo, sabe un montón de ocultismo y demás, ¿no? Y sobre todo, pues como príncipe, el tema política, ¿vale? El tema de disciplina, ¿no? Porque, bueno, con una mierda de pelea de 3, una mierda de pelea de 3, pero celeridad 5. Con lo cual, tus dos primeros ataques te los bloquea y luego te comes 3 hostias que te hunden el cráneo en el pecho. ¿Vale? Celeridad 5, pedazo de celeridad. Aunque, como hemos dicho, en el claro oscuro de movimientos lentos, pausados, no postureo, pero casi. Una potencia de 3. Potencia de 3. Ten en cuenta que tiene fuerza 3, más 3 de potencia tiene fuerza 6. Más lo que puede gastar con sangre y mejorarse los atributos con sangre, que eso se le olvida a todo el mundo. Con una generación octava, en el primer turno se puede poner con fuerza 4, haciendo lo básico. Lo general, fuerza 4, destreza 5, resistencia 5. Y en el segundo turno ya se mete con el sexta. Se lo pone a sexta. Y con potencia 3 te mete una hostia y te hunde el cráneo en el pecho. O sea, una presencia de 2. Llamar la atención sin tener que alzar la voz. Que todo el mundo le preste atención sin tener que alzar la voz. Mirada aterradora también, ¿no? Para intimidar, ¿no? Y luego fortaleza, que no le viene nada mal para defenderse. Sus trasfondos, recursos, hemos dicho. Uno de los abogados más importantes, con un bufete importantísimo. Recursos 5. Luego ya los explicamos bien, ¿no? El tema de influencia, luego lo explico. 4 creados, solo he puesto 3, dejo uno libre. Ya veremos si creamos uno expresamente o lo dejamos libre a discreción de narradores. Rebaño, para que tenga un pequeño rebaño. Y por último, pues, fuerza militar, la explicamos luego. Y la edad, ¿vale? La conciencia la tenéis ahí y demás, ¿vale? Senda humanidad, no muy baja, una humanidad de 5, una buena humanidad, y una buena fuerza de voluntad de 8. Vale,
a lo que vamos, que eso puede importar. Las especializaciones en destreza está especializado está en preciso. Resistencia, duro como el acero, para que resista bien. Carisma, elocuente, sabe hablar, sabe dar discursos, ¿no? Como abogado. Manipulación, persuasivo, convencer a los demás, convencer al jurado de que su cliente es inocente. Percepción táctica, fijarse en detalles, en todo aquello que pueda darle una ventaja, tanto a nivel físico, ¿no? Las ventajas del entorno que pueda utilizar como arma, ¿no? O que le pueda dar una superioridad física frente al oponente, tanto a nivel social, político, etcétera, etcétera. Inteligencia es analítico y creativo, ¿no? No va a lo típico, no va te doy con el garrote, ¿no? Es muy creativo, se le ocurren muchas formas de joder a los demás. Astucia, pues astucia le he puesto uno, el llevar iniciativa, he cogido los básicos porque más o menos me encajan bastante bien, ¿no? Uno, llevar la iniciativa, ¿no? Ir 3-4 pasos por delante, ¿no? Y luego cambiar de estrategia, ¿no? Cuando la situación se tuerce, cuando hay una situación complicada, el cómo darle la vuelta para beneficiarse, ¿no? de esa situación. En leyes, derecho criminal, como abogado que es, y lex talionis, que la aplica a rajatabla. Y en ocultismo, bueno, pues especializado en cultura de la estirpe. Se le podría haber puesto como habilidad secundaria, pero he preferido ponérsela como especialización de ocultismo. Vale. Méritos y defectos. Bueno, pero el primero que le he puesto, universidad. Controla la universidad. El segundo mérito que le he puesto es paciencia. Esto le he enfocado. A ver, le voy a dar paciencia. Ha esperado durante un tiempo. Se sumó su tiempo para derrocar al príncipe anterior. No es el típico brulla impulsivo y demás, sino que. Pero que también nos refleja el tema, ¿no? De la educación para controlar. El ser educado cortés para controlar a la bestia, ¿no? Le reduce, si no recuerdo mal, en 1 la dificultad a resistir el frenesí. Gana, tiene un +2 por ser brulla y un -1 por el mérito paciencia. Y luego tiene deudas. ¿No? Esos acuerdos, ¿no? Con los primogénitos para que lo apoyaran para derrocar al príncipe anterior, ¿no? Y sobre todo y principalmente lo reflejo aquí así, ¿no? Digamos que de esos 5 puntos, 3 son para con el líder anarquista, porque conoce un secreto suyo. Los defectos, perdón, no, a ver, me he confundido, no. Dones de prestación son deudas que le deben, ¿no? Varios primogénitos o vástagos que le deben un favor. Se lo he puesto a 5, pero digamos que son varios favores, ¿no? Peticiones de me tomaría como que estáis haciéndome un favor si me permitierais que tal, ¿no? Además así controla un poquito a los primogénitos o otros vástagos más conflictivos. Lo que estaba diciendo antes, deuda de prestación, él tiene una deuda para con el líder anarquista, que conoce un secreto con él. Realmente no es una deuda, pero lo he puesto como deuda. Y luego, por último, enemistad con el clan Brulla. No se lleva nada bien con el clan Brulla, y como vean la posibilidad, van a ir a joderle. ¿Vale? Ya, bueno, otros ratos. Aquí hay un fallo, pues le puse 1700 y no es 1700, pero bueno. No, perdona, 1717. Sí, perdona, sí, estaba bien, 1717. Abrazado en 1917, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí vamos a tener un poquito el tema, ¿no? Los criados, pues Alan Hampton, Sassi Rafik, Sophie Genaro y el último, el interrogante. Los recursos, pues el dinero que gana por el bufete, muy importante, pero el otro es la mafia. El control de la mafia. La fuerza militar es la mafia. Su influencia, extorsión y soborno a través de la mafia. Y bueno, el rebaño pues son empleados del bufete.
Aspecto físico que hemos dicho al principio, trajes caros, zapatos caros, gemelos de oro, reloj de bolsillo, quiero que lleve reloj de bolsillo, no de pulsera. Hay un pañuelo de seda, ¿no? En el bolsillo del pecho. ¿Eh? Armas que puedo utilizar, pues por ejemplo un estoque, un sable, siglo XVII, pistolas de duelo, estaca, que se consigue cogerla. Pero de todas estas, la única que yo considero que de llevarla la llevaría encima es una Derringer. Una pistola de estas pequeñitas miniaturas, típicas del oeste, de los taures, que la llevan en el sombrero metida o en la bota. Sería de la que llevar. Lo otro, pues por ejemplo, pues en el palacio o en su refugio, pues puede haber, hay un escudo de armas con 2 estoques, ¿no? Que puede utilizar en un momento de apuro, o 2 pistolas de duelo, etcétera, 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 ¿vale? Y bueno, pues esta es la ficha, ¿no? Esto es un poco para que lo veáis, ¿vale? Bueno, la podéis utilizar siempre y cuando no saquéis pasta por ello. El sacar pasta incluye monetización, por si hay algún tipo de duda. Pero este es James Nichols, ¿vale? A ver, me lo vuelvo a pasar al otro lado. ¿Cómo gobierna? Pues hemos dicho que más o menos, ¿no? Enfrenta a los demás, pero aún así es un príncipe justo. Tiene reuniones periódicas con la primogenitura, en la que se discuten situaciones. No es una democracia o no es una votación en la que él pues tenga derecho a veto o tenga pues su voto valga más. No hay ningún tipo de votación. Los primogénitos entre ellos pueden votar todo lo que quieran, y mi idea es que lo hagan, ¿no? Pues por ejemplo, a la hora de presentarle al príncipe algún requisito, alguna exigencia, ¿no? Que voten entre ellos. Pero lo que es en la toma de decisiones de la ciudad, hay un consejo de primogenitura que es más un consejo de consejeros, por decirlo de alguna manera. No son sus consejeros realmente, la gran mayoría van a ser oponentes. La gran mayoría, si tuvieran la oportunidad, le van a estacar por la espalda, pero aún así los respeta, los escucha, les atiende, ¿no? Y periódicamente habrá reuniones de la primogenitura con él. Cuando definamos la primogenitura completamente y hablemos de cómo se llaman entre ellos y cómo funcionan, mi intención es que haya consejos de la primogenitura privados sin el conocimiento aparente del príncipe, porque el príncipe puede estar informado, pero vamos, no actúa al respecto. Él gobierna la ciudad. Los primogénitos son más a modo de consejeros. Y bueno, pues esto es todo por ahora. Ya cuando nos metamos con el tema de secretos, que meteremos más cosas, le meteremos más cosas al príncipe, ¿vale? Pero bueno, esto es un poquito para que veáis. Y además, como he dicho, a vuestra disposición. El nocturno estará a vuestra disposición. Pero la única condición que hay es no estoy de acuerdo en que se cobre por narrar el trabajo de otro. Tampoco es mi trabajo absoluto. Bueno, llevo meses solamente para queda muchísimo por hacer, pero ya llevo meses trabajando en esto. Bueno, pues sois libres de utilizarlo siempre y cuando no cobréis por ello. Y para los interesados, el cobrar también incluye el monetizar. Pero bueno. Nada, que bueno, que esto es lo que hay. Ahí tenéis el príncipe. Podemos ir tirando. Como veréis, me he tirado mucho más hablando de él que enseñando la ficha. Es más importante el personaje que la ficha. La ficha, bueno, en el caso del príncipe, puede ser muy muy útil, pero vamos, no debería ser tan necesaria como por desgracia es, ¿vale? Aún así, el comentario, habrá algún narrador que se ve un poquito mal con él. Es que joder, es que solo tiene 3 en pelea. Creedme que es más que suficiente 3 en pelea, ¿eh? No necesitamos que el príncipe tenga pelea 5. Pero bueno, que nada, que bueno, que esto es lo que hay.
que espero que os haya gustado, espero que sea útil. Y nos vemos en la siguiente. No sé si estamos en la de que el domingo, este próximo domingo, tendremos el directo creando penejotas. Vamos a hacerlo primero con penejotas. Pero como no estoy seguro de cuándo voy a subir este vídeo, pues no estoy seguro, pero vamos, por si acaso, yo os remito al domingo, de 7 de la tarde a 9 de la noche, hora española, haremos el directo creando PNJs. Creándolos. Literal. No es yo hago un PNJ y os explico cómo se hace. No, que lo creamos entre todos. Quiero que aportéis ideas. Quiero que sea tan vuestro como mío, ¿vale? Pero bueno, ya como he dicho, ya tengo una serie, ¿no? Este es el primero. Un grupito de personajes que ya están creados. Que podría incluso poneros. Por ejemplo, alguno de ellos, ¿no? Los cargos, por ejemplo. Ahora lo pongo. Está la ficha. Aquí. El príncipe, el senescal, la sheriff, la guardiana del Eliseo, y el líder anarquista. Tengo alguno más, pero pocos, 3 como mucho. No hay mucho más. Estos ya los tengo creados. Pero vamos, el resto lo vamos a hacer entre todos. Yo quiero que participéis, yo quiero que colaboréis, yo quiero que deis ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso, que espero que os guste. Si os gusta lo que se hace en el canal, os podéis suscribir, no solo para jugar. Y que bueno, si os gusta esto, si os ha gustado el vídeo, pues le podéis dar un like, que se agradece mucho el apoyo, y da para hacer más. Por tanto, pues bueno, pues esto es todo. Nos vemos, un saludo y hasta luego.